Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo capítulo de este fanfic. Bueno, sin nada más que decir, empezamos. Capítulo 32. Mineta consecuencias. Ahí estaba, ese único sentimiento que Mineta había estado sintiendo en toda esta pelea. Mientras lo arrastraban inútilmente por esa pelea como una sábana, cubriendo todas y cada una de las últimas emociones, sofocándolos profundamente. Era esa sensación de apatía, quizás esa misma sensación de apatía que había deformado su sentido del humor y su comportamiento. Aún así, parecía indicar los golpes amistosos que Tsuyu le dio. Ese reconocimiento de su existencia realmente lo ayudó a seguir adelante. Pero a través de esta pelea, hubo ese indicio de apatía que susurraba en su corazón. Eso le dijo la fría verdad que se negó a reconocer. Esa verdad recuerda el hecho de que nadie lo amaba. Solo lo complacieron. Realmente lo despreciaron. Había pensado que, en esta escuela, al menos sería apreciado. Pero, incluso cuando aterrizó en el barco, hubo un pequeño susurro, uno que ignoró lo mejor que pudo. ¿Qué le susurró a la amenaza de pelo color uva? Que esta era su oportunidad de morir amado y heroicamente. A medida que la lucha evolucionaba, otro recuerdo vino a la cabeza. Atacando el cerebro de Mineta sobre por qué debería seguir viviendo, porque tampoco como lo demostraron Hiro, Mina e Izuku, los tres realmente habían mostrado signos de que disfrutaban de su presencia. Antes, la apatía podía seguir embotando la afilada hoja de sus emociones que se le ocurre. Suyo también. De lo contrario, ¿por qué debería intentar salvarlo? Casi hizo llorar a Mineta al darse cuenta. Eso fue, antes de ver a Zloe aplastarse como una uva horrorizándolo, incluso cuando fue arrastrado bajo el agua con Tsuyu, realmente se preguntó. ¿Quería ser un héroe? Las lágrimas, ese día habían provocado que fluyeran hacia el agua y el verdadero peso de la muerte se hundiera en su pecho como el cadáver de un animal muerto. Solo quería huir, estar en un lugar seguro donde pudiera vivir su exigua existencia y llevar una vida normal. Luego, con un estruendo tembloroso cuando el agua en este pequeño lago comenzó a fluir hacia adelante, hacia un nuevo lugar para ocupar y mientras se aseguraba de que Tsuyu y él estuvieran pegados a una de las paredes y no serían succionados. Lo golpeó, mientras el agua pasaba a su lado. Zloe había muerto, y simplemente renunciaría. ¿Cuál es el punto de eso? Eso le produjo una sensación de vergüenza por pensar en dejar tan fácilmente de escupir en el hecho de lo que su compañero de clase había muerto tratando de hacer. Murió tratando de convertirse en un héroe. Esto solo lo ayudó a avanzar cuando Olmig finalmente llegó y la clase finalmente fue reunida por otros maestros. Mineta, Hiro y Tiusu fueron recibidos con la vista de un Nomu desollado, regenerándose lentamente con una especie de figura esquelética y Momo abrazando a Izuku sollozando. Izuku nunca había sido una figura exactamente fuerte. Pero verlo sollozar en el cráter, temblar como una hoja mientras esos sollozos resonaban en todo el estadio, tirando de las fibras del corazón de Minetas mientras se reunía con la clase y finalmente hablaba con los servicios de emergencia. Cada uno de la clase fue empujado a un lado y contando sus eventos al oficial amable. A mitad de camino, los medios de comunicación habían llegado con fuerza. Pululando por la escuela, e incluso tratando de escatimar una sola respuesta de cualquiera cada vez que tenían la oportunidad. Incluso, cuando Mineta pasaba, algunos reporteros que estaban retenidos habían intentado rogarle que no hiciera una pregunta. Mineta tuvo la tentación de presumir, o decir algo, pero no sería así como quería comenzar su carrera de héroe y con un pequeño chasquido cierra la mandíbula y sigue caminando en un solemne silencio. Ni siquiera, Kirishima deseando decir algo. Pero, algo que Mineta notó fue la mirada angustiada en los ojos de Bakugou. Casi aburrido y lleno de tanto shock. Honestamente, a Mineta le sorprendió que Bakugou pudiera expresar otras emociones además de varios grados de ira. Todavía no vio a Izuku y Momo mientras el resto de la clase fue conducido a otro lugar para esperar a que sus padres o tutores vinieran a recogerlos. Ese francés brillante cuyo nombre Mineta no recordaba estaba temblando muy silenciosamente y Mineta vio una extraña chispa en los ojos del chico francés. Una chispa de familiaridad con una situación similar a esta. Extraño. Mineta, no siempre fue el más obvio de los estudiantes y tuvo dificultades para comunicar adecuadamente sus emociones, pero estaba atento a las de los demás. Casi, con ojos de halcón, había escuchado a uno de sus antiguos ex amigos llamarlo. Shoji, simplemente se veía aterrorizado y conmocionado. Tokoyami, apareció con la cara perdida, como si estuviera atascado en sus pensamientos.
Pero Todoroki se veía furioso, Mineta incluso veía escarcha esparcida por el suelo si Todoroki se quedaba quieto el tiempo suficiente. La chica de la gravedad, con los muslos bonitos, parecía tener una cara enferma y preocupada. Tal vez un poco de sorpresa por lo que Mineta pudo decir. A partir de ahí, suspira. Sus padres se comunicaron e informaron que los estudiantes acababan de estar en una situación de vida o muerte como se les exigía legalmente. Mineta sabía que el costo de dejar esta escuela devastó el infierno en muchas reputaciones. Rezó para que eso fuera suficiente para evitar que los padres sacaran a muchos compañeros de estudios. Pero, la verdadera sorpresa del día había ocurrido cuando él fue uno de los primeros estudiantes llamados a salir de la habitación en la que fueron colocados. Cuando salió, se sorprendió aún más cuando vio la forma de su padre apresurándolo y agarrándolo firmemente con fuertes brazos. Mineta se sorprendió al hablar cuando la forma sollozante de su padre lo abrazó diciendo: Lo siento. Debería haberte prestado más atención, casi mueres hoy y todo lo que he hecho es ignorarte. No más, por favor, perdóname hijo. Lo haré mejor, lo juro. Más cuidado, por favor. Te llevaré directamente a casa a partir de ahora. Mineta no pudo hablar. Pero dejó que lágrimas calientes corrieran por sus mejillas mientras le devolvía el abrazo a su padre, aliviado de que él era realmente amado. Esto se sintió genial. Capítulo 33. Ida consecuencias. Allí estaba nuevamente Ida reflexionó en medio de una carrera frenética. De repente, se arrepintió de haber dejado su teléfono en casa hoy debido al posible entrenamiento extendido que supondría hoy. Sus piernas, disparando todo lo que podían, hasta el punto de que la carne normal algo reforzada de sus piernas, que descansaba alrededor del motor con el que nació estaba bronceada y firmada levemente quemada. Las rejillas de ventilación en sí, brillando en caliente leyeron mientras corría lo más rápido que podía. Para mantener su mente alejada de los latidos de su corazón mientras seguía lanzándose hacia adelante ráfaga tras ráfaga, trató de pensar en sus sentimientos, o recuerdos o algo para distraerlo. Solo para recordar la primera prueba para entrar en UA. La prueba, donde había corrido como un cobarde al principio. Apretó el puño ante eso, la vergüenza de ese momento en el pasado arrojó su sombra siempre funesta sobre Ida mientras seguía corriendo. Esto se sintió cobarde para Ida, dejando a sus compañeros de equipo y maestros solos con ese Villain. Pero, con suerte, Izuku mantendría a Chloe y Tokoyami a salvo. Con toda honestidad, detrás de su máscara formal de profesionalismo. Disfrutaba del comportamiento tímido de Izuku y el comportamiento juguetón de Chloe y odiaría verlos lastimados de alguna manera. No tenía ninguna duda, las peculiaridades de Chloe y Tokoyami eran poderosas por derecho propio. Especialmente, con los métodos brutales que Chloe empleó y las tácticas de largo alcance empleadas por Tokoyami. Pero ninguno de ellos celebró un partido en comparación con Izuku. No por alguna profunda diferencia en peculiaridades o peculiaridades de la clase titán. Por la intención de cada huelga. Ida no era tonto, cada vez que Tokoyami peleaba, intentaba atarlo o sujetarlo. Chloe a pesar de romperse huesos y usar agua a presión para romper mandíbulas o partes frágiles, nunca tuvo la intención de dañar realmente. Simplemente, haga una no amenaza. Pero, Ida había visto indicios de ello en el parque y durante la prueba de objetivo. Cuando Izuku se había convertido en Venom, esa resistencia al daño o la lucha simplemente se había evaporado. Como si alguna influencia invisible se precipitara hacia Izuku y le ordenara simplemente destruir. Para no dar cuartel y acabar con la amenaza, este peligroso instinto solo se ve templado por el control de su amigo. Estaba preocupado. ¿Qué pasaría si su amigo alguna vez se volviera realmente loco? A pesar de ese deambular, todavía sentía la tensión de su frenético sprint e incluso escuchó un sonido fuerte y resonante de metal retorciéndose y golpeando. Como un martillo, casi a un coche cuando miró hacia atrás y palideció al ver la abolladura en el techo. El sentimiento de cobardía en él mientras corría más lejos, finalmente alcanzando a un héroe fantasmagórico parado afuera del edificio mientras grita, su respiración sibilante y los pantalones se nublan y arrastran las palabras casi mientras dice. Bill Vigilance. Entrenamiento de ataque. Dice, agachado con una gota de sudor cayéndole de la cara mientras el fantasma, como el maestro, entraba en acción, sacando su teléfono y llamando al director que probablemente formaría algún tipo de plan. Saber la situación ahora estaba en manos de aquellos que podían lidiar con ella adecuadamente.
Se permitió, se relajó un poco y contuvo el aliento, el familiar impulso de vomitar corriendo por su garganta. Lo que parecieron horas, que en realidad fueron un lapso de unos pocos minutos, pasaron antes de que Ida pudiera ponerse de pie y respirar correctamente. Ese fue exactamente el momento en que lo escuchó. El suelo tembló, como un leve sonido de quizás algo inmensamente duro golpeando el suelo. Fue quizás el lapso de una hora que le tomó a Ida ser escoltada a una pequeña oficina barra salón de clases. Tal vez un espacio adicional, para hacer pruebas o tal vez almacenar algunos escritorios adicionales. Ida se sentó allí un rato, esperando nerviosamente alguna señal además del silencio de los ectoplasmas. Guisado en ese sentido de cobardía que lo llenaba solo interrumpido por el sonido de la puerta al abrirse y varios estudiantes entrando. Incluso, en un giro preocupante de los acontecimientos, una nueva maestra, Emi o algo así, a quien no había visto, caminando por el aula y tomando pedidos de comida rápida. Por lo que Wa aparentemente estaba pagando. Ida estaba nervioso, cuando vio a Shoji caminar con los ojos muy abiertos a pesar de su hosco silencio, Yuga entrando con algunas lágrimas en sus ojos brillantes y alguna emoción no identificada en sus ojos. Uraraka, incluso mirando sus propios ojos llenos de preocupación y negándose a decir una sola palabra mientras se sentaba. En ese momento, Ida se dio cuenta de que veía al más impactante de todos. Habiendo conocido a Bakugou en unos pocos encuentros, sin embargo, sintiendo la gravedad de la seriedad que se ocultaba detrás del simple silencio y la mirada furiosa al suelo, había estado a punto de intentar reducir la reacción de uno de sus compañeros de clase, a mitad de camino antes de que la puerta se abriera con una forma musculosa singular parada, una brillante sonrisa en su rostro mientras decía: «Ah. Ida, por favor sígueme muy rápido. Tengo algunas noticias para ti». Ida miró hacia el salón de clases, antes de notar que Izuku, Sloe o Momo no estaban aquí. Quizás, enviado a otro salón de clases para que no llenaran el salón. Este fue el razonamiento que usó Ida, mientras caminaba por el pasillo antes de llegar a otro salón, ignorando el aura de terror de fondo. Sintiéndose como un hombre, se dirigió a su verdugo mientras caminaba por el pasillo en silencio. Olmig, dejando escapar un pequeño suspiro inusual, mientras miraba fijamente a Ida. Su gran mano, frotando el hombro de Idas cuando Olmig se arrodilló. Mirando a los ojos de Idas, como dijo: «Joven, Ida, verás que sin ti nunca hubiéramos podido llegar y brindar atención médica, y asegurarnos de que los villanos noqueados en la batalla estuvieran asegurados. Personalmente, me gustaría agradecerle por sus acciones». Y Ida, radiante ante el elogio de sus esperanzas, volando alto antes de que se estrellaran. «Pero, preferiría que lo escucharas con mi propia voz, Ida, en la siguiente batalla se produjo una pérdida. Hablando por experiencia, esto no será fácil de escuchar para ti. Pero, estás lo suficientemente cerca de Young Midoriya y Sloe que mereces conocer, en la batalla. Incluso, con los abrazos de Olmig y su aura tranquilizadora». Ida se sintió tan débil y lento en ese momento. Conmocionado, por lo que estaba escuchando soltando una pequeña risa. ¿Ese Surley, bromeas? Espera unos segundos recuperando solo el silencio de su espera por una respuesta mientras dice: «¿Que estás bromeando, HMM? ¿Ya? ¿Dónde está Sloe? Ella preparó esto». Es terriblemente de mala educación obtener un Wines, su débil oración se rompió en sollozos mientras abrazó a Olmig. Incluso mientras se susurraba a sí mismo: «Yo debería haber sido más rápido». Mientras llora con todas sus fuerzas. El silencio llena la habitación.